Feliz Día de los Padres a todos aquellos que están escuchando esta mañana aquí en Betania y aquellos por Facebook o luego YouTube. Felicidades a todos aquellos padres en este día. Sabemos que ser papá es algo que tomamos por demás, y la importancia de un padre en un hogar es algo que no se puede exagerar. Tanto la madre como el padre fue el diseño de Dios, que Dios quiso que hubiera en cada hogar un padre y una madre. Yo sé que hay muchos padres que son tremendos padres, haciendo su trabajo, cumpliendo sus responsabilidades, pasando tiempo con sus hijos, amando a la madre de sus hijos. Y felicitamos a todos aquellos padres que están entregados a ese rol que Dios le ha dado. Felicidades. Esta mañana queremos continuar el estudio en el libro de Jonás. Comenzamos la semana pasada con el primer capítulo, donde vemos a Jonás corriendo o tratando de correr de la presencia de Dios, algo que es humanamente imposible. Nadie puede esconderse, nadie puede escaparse, nadie puede correr de la presencia de Dios, y vimos eso bien claro la semana pasada. Dios juzga a Jonás, lo disciplina cuando los marineros lo tiran del barco. Dios, dice la Biblia en el versículo 17 del capítulo 1, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces vemos que en la historia, la semana pasada, Jonás quería correr de la presencia de Dios, y en vez de ir a Nínive, unas 500 millas de viaje, él decidió ir 2000 millas en la otra dirección, a Tarsis, allá en el sur de España, cerca de Sevilla hoy día. Y sabemos que Jonás no quería predicarle al pueblo de Nínive. Jonás sabía que eran una nación mala y perversa y cruel. Sin embargo, Jonás no quería predicar el mensaje de Dios para que se arrepintieran, porque él sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos, y él no quería que ellos no sufrieran el castigo de su maldad. Y Jonás prefirió morir que predicar la palabra de Dios a Nínive. Y por eso Dios preparó un pez para cuando los que estaban en el barco lo echaran en el mar, que ese pez lo agarrara y lo llevara por 3 días y 3 noches. Y es interesante porque vemos en la historia de la Biblia varias ocasiones donde Dios instruye a un animal a hacer algo y ese animal lo hace. Diferente que Jonás. Jonás no obedeció, pero los animales en la Biblia, cuando Dios les dice que hagan algo, ellos lo hacen. Por ejemplo, los animales en el arca de Noé. Nadie tuvo que traer esos animales. Noé y sus hijos no tuvieron que buscar los animales. Dios los trajo de 2 en 2, varón y hembra, obviamente. Los animales y los insectos en Egipto, que Dios envió, los sapos,
las langostas, las moscas, los piojos, los mimes, todos los animales que Dios envió en Egipto, los codornices en el desierto, el asno de Balaam que habló, las avispas que echaron fuera a los cananitas en Josué 24, las víboras venenosas que mordieron a los israelitas en Jeremías 8, los leones con Daniel obedecieron y no le hicieron daño a Daniel, el pez con la moneda, que tenía la moneda, había tragado la moneda para pagar el tributo de Jesús. Dios tuvo que crear aquí un pez suficientemente grande para poder tragarse a Jonás entero, sin masticarlo, tragarlo entero para que se mantuviera vivo dentro de su estómago. Y sabemos que el pez era el plan de Dios. El pez iba a ser lo que Dios usó para salvar a Jonás, pero también para enseñarle una lección a Jonás. El pez estaba cerca del barco porque tuvo que haberse tragado a Jonás en pocos minutos, porque si no, Jonás se hubiera ahogado. Dios llegó a tiempo con el pez que él había preparado. Y sabemos que nosotros, sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Y nosotros tenemos que cumplirlo para Él. Dios es soberano y podemos confiarle con nuestra vida. Noten otra vez, el pez fue obediente a Dios. Jonás no lo fue. Qué irónico y trágico que la única excepción de obediencia son los ángeles y los hombres. Hubo un grupo de ángeles que desobedeció al Señor, una tercera parte. Y su creación máxima, nosotros los humanos, Dios nos ha dado el libre albedrío y nosotros decidimos no obedecer a Dios. Pero toda la otra creación le obedece. Jonás, imagínense dentro del pez, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás estaba dentro del vientre del pez y decide orar. No sabemos cuánto tiempo estuvo él observando el estómago del pez. Quizás los ácidos o los jugos gástricos estaban causando alguna irritación. Quizás estaban emblanqueciendo su piel. El olor tenía que ser horrible. Quizás otros peces en proceso de digestión dentro del estómago, del vientre. Gases, como todo sistema digestivo. Oscuridad, porque no hay luz. Jonás tiene que haber realizado en algún momento que el pez era parte del plan de salvación de él. En otras palabras, no era el plan para destruirlo, sino era el plan para rescatarlo. Y por eso sabemos que Jonás entró entonces en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Vamos a leer ahora el capítulo 2 del libro de Jonás. Dice la palabra de Dios
el versículo 2, y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias o siguen ídolos, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Vemos que Jonás, o la reacción de Jonás, que por fin él ora. No en el barco, no oró en el barco, oró en el vientre del pez. En este salmo, porque parece un salmo aquí, el capítulo 2, el salmo de Jonás, describe su dilema, su peligro, su rescate. Pero noten que es diferente a los salmos de la Biblia, que describen una escena, pero terminan glorificando a Dios y exaltando el carácter de Dios. No el salmo de Jonás. El salmo de Jonás era bien Jonás céntrico, no Dios céntrico. Por ejemplo, el Salmo 116 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Noten qué diferente ese Salmo 116 al Salmo aquí de Jonás. Muy poco énfasis en Dios. Él menciona a Dios casi como de paso, porque él era un profeta, tenía que asumir su rol. Pero la Biblia nos enseña en otros pasajes también que Dios que nuestra alabanza debe ser enfocada en Dios. Considere lo que llevó a Jonás a orar: una tormenta, la reprensión de incrédulos, enfrentando la muerte ante una seria tormenta, siendo tragado por un gran pez y estando dentro del pez por 3 días y 3 noches. Tomó todo eso para que Jonás por fin orara y se enfrentara a Dios.
Qué triste que fue así el caso de Jonás. Él demuestra su desesperación en la oración. Él demuestra que Dios lo escuchó, que Dios contestó. Él menciona que Dios lo sacó de la sepultura, o de la misma muerte. Pero él nunca dice cuál fue la causa por la cual Dios tuvo que rescatarlo de la misma muerte. Hay un principio bien básico en la Biblia, y es: obediencia lleva a bendición y aprobación de Dios. Desobediencia lleva a disciplina. Y eso es lo que vemos aquí. La desobediencia de él lo llevó al fondo del mar. Y él está pidiendo que Dios lo rescate. Él se recuerda de Dios. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué triste. No se acordó de Jehová durante la tormenta, durante los vientos fuertes. No se acordó de Jehová cuando los otros marineros, la tripulación, estaba detrás de él. No se acordó de Jehová mientras dormía en el barco. No se acordó de Jehová cuando lo iban a tirar al mar. Ni se acordó de Dios cuando lo tiraron al mar. Se acordó de Dios después de estar dentro del vientre del pez y descubrir que estaba vivo todavía. Note que él no se arrepiente, en ningún momento él se arrepiente. En ningún momento Jonás se arrepiente o confiesa su pecado en esta oración. Él reconoce que él no reconoce por qué estaba en peligro. Fue su propio pecado que lo tenía ahí. Jonás, en un paso para autojustificarse, dice que los que siguen ídolos o vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Qué irónico esa frase. Él está condenando a los ninivitas que adoran ídolos y comparándose con ellos. Sin embargo, los gentiles o los paganos en el barco eran mucho más nobles que él. Miren lo que dice Habacuc 2, 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Noten el pasaje de Habacuc, de los ídolos. Sí, Dios no en ningún momento tolera ídolos, al contrario. Y Jonás lo sabía, pero Jonás tiene la cara de compararse con los paganos, con los gentiles, cuando los gentiles fueron los que oraron primero, no Jonás. Cuando los gentiles querían descubrir el pecado, no Jonás. Cuando los gentiles, paganos, idólatras,
querían practicar su religión, no Jonás. Cuando los impíos tuvieron compasión de Jonás, Jonás no tuvo compasión de ellos. Básicamente ellos eran mejores que Jonás, y Jonás aquí se está comparando con ellos, como que él es mejor. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Hermanos, Dios siempre ha querido alcanzar a las multitudes, al mundo. Dios escogió a Israel para que ellos fueran la nación que le llevaran el evangelio a otras naciones, que le llevaran el mensaje de Dios a otras naciones. Pero muchos, como Jonás, no querían que otras naciones escucharan las buenas noticias. Noten como dice Salmo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de toda de Israel. El versículo 27: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Dios quiere alcanzar al mundo. Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Noten, naciones en la tierra. Jonás, el profeta, debió haber orado antes de ser disciplinado, no después, como lo hizo aquí. Dios responde a la oración de Jonás. Dios, dice la Biblia en el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No es la mejor entrada, ¿verdad? Vomitado de un pez, pero Dios lo vomita, hace que el pez lo vomite en tierra. Imagínense si Dios lo hubiera vomitado en el mar, Jonás hubiera muerto. Imagínense si el pez hubiera demorado y no había rescatado a Jonás en el momento que lo tiraron, Jonás hubiera muerto. Si Dios no protegía a Jonás dentro del vientre del pez, proveyéndole oxígeno para que pudiera vivir, también hubiera muerto. Dios quería preservar a Jonás para demostrarle gracia y misericordia a Jonás, la cual él no quería demostrarle a Nínive. La gracia y misericordia que Dios le mostró a la tripulación en el barco, Dios le quería mostrar a Jonás. También Dios quería instruir a Jonás para que Jonás aprendiera la lección y fuera a Nínive. Dios quería que Jonás predicara este mensaje, y por eso hizo todos los medios para poder hacerlo. Dios, para nosotros honrar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice, cuando Dios lo dice y de la manera y las condiciones que Él pide. Todo lo demás es desobediencia a Dios. Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida,
para alcanzar a otros para Él. Dios te ha puesto a ti aquí en Redding en el 2022. ¿Por qué? Para que tú alcances a Redding para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios no te puso en Canadá, o en España, o en Alemania, o en tu país de donde vienes? Porque Dios te quería aquí, para que aquí tú lleves su palabra y su evangelio a otras personas. Uno de los casos que vemos aquí es que Jonás tenía una espiritualidad superficial, como muchos cristianos hoy. Creemos que el cristianismo es algunas formas religiosas, algunas palabras piadosas. Y creo que hay más cristianos que practican una religión que realmente tienen una relación vibrante y apasionada con Dios. Es un peligro en mi vida. Es un peligro en su vida. A veces nos apoyamos en nuestro trasfondo, en nuestra bondad. Somos buenos, quizás venimos de una familia cristiana y nos apoyamos de eso. Quizás nos apoyamos porque somos de tal iglesia, tal religión. Quizás porque tenemos tal posición. Quizás o creemos que el conocimiento es espiritualidad. Y todas estas cosas son falsas imitaciones, son imitaciones a un cristianismo real. Cuando la espiritualidad se apoya en ritos, cuando la espiritualidad imita piedad, cuando la espiritualidad solamente ora en ocasiones difíciles o en crisis, cuando nuestra espiritualidad es enfocada en mí mismo y no en otros y en Dios, cuando mi intimidad con Dios no tiene profundidad, cuando mi fervor evangelístico casi no existe, cuando yo acomodo o excuso mis pecados. Hermanos, si estamos viviendo así, estamos viviendo un espiritualismo, estamos viviendo un espiritualismo superficial. Jonás conocía, sabía qué decir. Lo vemos en esta oración. Sin embargo, no obedeció. Él tenía el formalismo de un fariseo cualquiera, pero no tenía la verdadera piedad y la verdadera relación con Dios. Que Dios nos libre a nosotros de una espiritualidad superficial y nos lleve a una espiritualidad vibrante y genuina.